Bueno, maestro, pues como primer pregunta que le haría es un tanto muy personal. ¿Y para usted qué es la danza folclórica? Ah, no, yo he recibido esa pregunta muchas veces, muchas veces. Y desde hace ya algunos años escribí mi concepto de la danza. Danza, la expresión sublime de Dios por medio del hombre. En este concepto no solamente me refiero a la danza tradicional, que normalmente todo el mundo llama danza folclórica, que sería cosa de entrar en la diferencia de lo folclórico y lo tradicional y lo que es todo eso, pero bueno, ese es mi concepto de la danza, es la expresión sublime de Dios por medio del hombre. ¿Por qué? Porque a través de la danza se manifiestan todo tipo de sentimientos, Claro, buenos, malos, en fin, porque la danza se realiza cuando es motivo de fiesta, cuando es motivo de duelo, o sea, toda circunstancia que vive el hombre lo manifiesta más clara y más concretamente a través de la danza. Por eso hay tantos géneros. claro, muchas gracias. Y para usted, con base en todo este concepto que me acaba de decir, ¿qué le exige la danza folclórica a usted como docente? ¿Qué me exige la danza? Como mi línea es la tradicional, creo que lo que más me exige la danza es veracidad, tener certeza, estar muy cierto de que lo que transmitimos tiene que ver con la vida de la comunidad donde se produce, que es un reflejo del sentir de la gente, su devoción, su fe, sus temores, sus angustias, sus esperanzas, todo eso que está amalgamado con fe y Cla- devoción. Eso se debe transmitir con realidades. Y es por eso que creo que la danza a mí me exige eso, certeza en lo que decimos y hacemos. Eso es lo que le exige, pero para usted, ¿qué destacaría de su trabajo como docente en danza folclórica? Oh, Dios mío, ¿qué destacaría en mi trabajo? La aceptación por parte de mis alumnos, Claro, el que se involucren con la tradición, que vean que a través de esto están conociéndose primeramente, están conociendo su comunidad, están conociendo su cultura, parte de su cultura. Y el hecho de que el alumno se identifique con esto, creo que es muy valioso. claro. Luego, se llegan a tener ese tipo de relaciones amistosas y ya no solamente Claro, de maestro o alumno, ¿verdad? así es. Se convierten en discípulos y siguen nuestro camino. Así es. Maestro, ya adentrándonos un poco a su forma de enseñanza en sus clases, cuando usted tiene un alumno nuevo, ¿qué suele enseñarle a ese alumno nuevo que no tiene conocimiento de la danza? ¿Qué pasos suele utilizar o cómo lo enseña? Pues primero que conozca, o sea, yo quiero aprender danza. ¿Qué, qué expectativa tienes acerca de la danza? ¿Qué es para ti? O sea, porque la gente piensa que aprenderse unos pasitos y salir a bailar en un grupo ya es saber danza. No es tan importante cuánto puedes bailar. Lo Claro, importante es cuánto conoces de la danza. Y entonces, con mis alumnos del principio, ese es el punto de partida. Hay que conocer qué es lo que quieres aprender. Si lo que te interesa nada más es aprender a zapatear y ya, pues no es aprendizaje de danza, es desarrollar una habilidad que ya prácticamente todos tenemos
y que nos hace falta cultivar. Pero cuando te involucras en el sentido de la danza, ¿qué es la danza? ¿Para qué sirve? ¿Por qué quiero aprenderla? ¿Qué siento cuando la practico? Cuando estoy ejecutando un son o una jarana o un guapango o algo, ¿qué emoción me está provocando? Ese es el punto de partida, porque de ahí será más fácil el camino de aprendizaje en la danza mexicana. Claro, muchas gracias. Y regularmente, ¿cuánto tiempo le dedica a esta enseñanza que usted menciona? No hay un límite de tiempo. Es algo que tiene que ir cuajando, como dicen la gente grande, que tiene que ir cuajando y eso implica tiempo, paciencia, Claro. cuidado, entrega. Es como una plantita que tienes que ir cuidando, regando, y etcétera, dándole los cuidados para que crezca. Una vez que enraiza, que el alumno siente que sí está en el camino, pues solamente hay que estarle alimentando ese conocimiento para que siga creciendo. Y en el caso de sus alumnos que ya están avanzados, que ya no pasan por ese proceso inicial, igual, ¿cuánto tiempo les dedica a esos alumnos avanzados? ¿O es la misma enseñanza? No, hay una situación que a mí me gusta mucho manejar que no es decirles, vamos a hacer 8 de estos, 4 de aquellos, etcétera, sino ya cuando van introduciéndose más en este mundo de la danza, hay que aprenderla conforme el tema no lo da. Es decir, todos los sones tienen un fundamento eh, textual, digámosle así. Por eso mucha gente habla de las canciones y no de los géneros musicales. Es que para ellos todo es una canción. Pero si bailamos atendiendo al tema, es decir, hay que cantar con los pies. Claro, Cantar con los pies significa estar ejecutando, bailando en tiempo musical. Y entonces con mis alumnos más avanzados lo que hacemos eso es cantar con los pies, entender que nuestros sonidos en los pies es como la voz, pero al mismo tiempo hay momentos en que son parte de la instrumentación del claro, son o de la música que estamos interpretando. Y eso es algo muy, muy bonito porque se identifican con lo que están aprendiendo y ejecutando y como dice el dicho, lo que bien se aprende nunca se olvida. nunca se olvida. Les enseña Ujú. a escuchar, a interpretar la música. Así es, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es aprender a escuchar, Así es, a introyectar, a entender. claro. Y cuando bailamos, pues somos parte de ese proceso, de esa estructura con la que nos identificamos. Claro. Y cuando usted monta un repertorio nuevo, un estado nuevo, un baile, aunque sea nuevo, ¿cómo lo enseña? ¿De acuerdo al montaje? Porque usted diga, a mí me gusta o quiero montar este, o de acuerdo al avance de sus alumnos. Fundamentalmente, el principio es entender el contexto en que se da. Si vamos a ejecutar una polca, por decir, Ujú. hay que irnos a la región, porque todo el mundo dice, no, pues norte, y hacen una mezcolanza de polcas, de géneros, de estilos y demás. Entonces hay que situarnos muy bien en qué contexto está, si es Chihuahua, si es Durango, si es etcétera, y conocer un poquito el contexto social, histórico social, Claro, y, y en base a eso, inducirlos a que la ejecución vaya en función de cómo es la gente de esa región y el motivo por el cual le ejecuta. Y buscar que se sientan parte de este ambiente, de ese momento histórico social, y por tanto la ejecución será con mayor sentido personal y con mayor sentido social
de lo que estamos representando. Es de las entrevistas que he hecho, es la primera vez que me responden esto, que usted los adentra en el contexto histórico, social. Y bueno, yo creo que entonces debe de variar el tiempo de que usted tarda en enseñarles este repertorio, más o menos cuánto. Pues mira, para mí lo menos importante es el tiempo que tarda, porque puede ser que hay alumnos que en 2 o 3 clases tienen muy entendido el concepto y quienes tardan un poquito más. Hay clases de 2 horas, de 4 horas, depende. Entonces, yo no considero el tiempo, sino el momento en Claro. el que ya se ve que los alumnos están conscientes, digámosle así, de lo que estamos haciendo. Entonces dices, bueno, ya terminó el proceso de aprendizaje, ahora hay que pulir, cultivar y hacer todo lo posible porque esto perviva, que es lo más importante, que la danza no sea momentánea, sino que es algo que perviva. Por eso ejecutamos cosas que se bailaban hace 100 años o Claro. no sé, depende, ¿no? ¿Y cuánto tiempo usted le dedica a enseñar a sus alumnos? Mencionaba, que 2 o 4 horas, pero, supongo que eso nada más es en una semana, o tiene más clases en toda la semana. Depende, depende de si me invitan a, por ejemplo, a la Escuela Nacional de Danza. ¡Pum! Me dicen, tiene una semana y tiene 3, 4 horas por día. Entonces, hay que ajustar el trabajo a esos, buscando que la esencia se dé en ese tiempo. Hay otros casos en los que va a estar una semana, pero tiene de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pues hay que también dosificar eh, con un grupo o dividir en 2 grupos. Hace poco estuvimos en Las Vegas y tenía yo 120 alumnos. Entonces, carajo, trabajar con 120 alumnos es muy complicado. Entonces, ¿qué hicimos? Demasiado. Dividir en tres grupos de 40 y dedicarles pues un tiempo específico por día a cada grupo. Y de repente voy a una institución y me tienen 10 parejas o según. Entonces, eso hay que pues ir adaptando los tiempos y los contenidos a la par con las habilidades que tengan los alumnos, porque sí he llegado a lugares donde los alumnos no saben ni qué es un zapatazo, ¿no? Mm. Y hay que irlos induciendo desde el principio cómo zapatear, cómo hacer balseos, cómo hacer diferentes tipos de pasos. Y entonces es un proceso que es muy padre. O sea, yo creo que si yo volviera a nacer y me dieran a escoger profesión, escogería la misma, con Con todo ese cosas que no he cuidado. hecho, pero que sí hacen falta, ¿no? Pero el mundo de la danza y la docencia en la danza es algo muy especial para mí. Y bueno, usted menciona algo muy importante que son las habilidades que un alumno posee desde el primer momento que entra. Pero, maestro, ¿usted cómo puede distinguir a una persona que tiene las habilidades necesarias para poder ejecutar la danza? La danza inicia desde los elementos básicos de locomoción. Normalmente, en un espacio donde hay clase, bueno, les pido caminar, les pido hacer cosas en la forma en que camina la gente, en la forma en que, la postura que toma cuando le dices, camina para adelante, camina para atrás, haz una vuelta, haz un giro. Esas posturas es un lenguaje corporal que te dice cuál es el alcance que tiene. Entonces, dependiendo de eso, pues ya vas visualizando desde el primer momento cómo abordar cada tipo de aprendizaje de acuerdo al género que se va a trabajar. Hay gente que me ha tocado que no son capaces de hacer ni un balseo, pero que tienen una voluntad que, que lo van desarrollando.
es muy emocionante. Tuve un alumno que no sabía, nunca aprendió a hacer un balseado, nunca aprendió, pero no quería perderse una coreografía y salía al público y hacía su esfuerzo fenomenal. Era admirable. Al Claro, final del tiempo logró bailar y muy bien. Esto me lleva a que no podemos discriminar. claro que Yo siempre que platico, sobre todo con, perdón, no se preocupe. con instituciones o con profesores, porque dicen, es que hay repertorio para primero y segundo de primaria, tercero y cuarto, quinto y sexto, o en secundaria, primero y segundo, no, primero, segundo y tercero los separan. No podemos separarlos por edades o por nivel educativo. Tenemos que cultivarles la habilidad que todos tienen, pero que a veces los docentes nos desesperamos porque vamos a poner el festival del Día de las Madres y tenemos un mes y queremos que los chicos al primer día se aprendan todo lo que queremos y eso no es Exactamente. posible, ni nosotros lo hemos hecho, ¿no? O sea, hay momentos en que tenemos años de experiencia, pero aprendernos un sonecito nos cuesta un buen rato. Entonces hay que entender que como seres humanos tenemos habilidades, pero que también tenemos momentos en que nuestras habilidades no están al 100. Y tenemos que hacer que los alumnos entiendan que para aprender tenemos que tener nuestros 5 sentidos enfocados hacia un mismo objetivo, que no podemos estar tratando de aprender a zapatear pensando en otra asignatura o en la novia o no sé, que tiene que ser nuestros 5 sentidos hacia lo que estamos haciendo en el momento. Y eso, pomposamente, los poetas lo llaman inspiración. Así es. Menciona usted, pues algo bien importante que es esa la separación de los alumnos por niveles y pues precisamente por lo mismo yo creo que a los niños de menor edad les ponen repertorios sumamente sencillos precisamente por lo mismo, porque consideran que no tienen las habilidades o las capacidades. Pero maestro, ¿usted qué edades considera favorables para que se pueda enseñar la danza folclórica? Porque bueno, yo creo que estamos conscientes que hay grupos folclóricos que no te aceptan hasta que tengas 12 años, a lo mejor. Ujú. Los niños son capaces de aprender desde muy pequeños, eh, desde que están en el preescolar, se puede trabajar con ellos. Así De es. hecho, yo tengo alumnos, exalumnos que trabajan con preescolar y hacen cosas muy padres, ¿no? Obviamente no les van a poner a bailar un son jalisciense al estilo universidad, Así es. porque el baile mexicano es, ante todo, y eso creo que mucha gente no entiende, es un aspecto humilde. Así es. Entonces, ¿cómo se baila? Pues como lo siente la gente. Si tú vas a una fiesta a Jalisco, a una comunidad y la gente baila muy padre, no hay faldeos y no hay todo eso, pero la gente baila muy bonito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar en esas gentes cómo reflejar a través de nosotros hacia los demás esos rasgos culturales. Entonces, los niños bailan lo que uno les ponga, Así es. solamente hay que entenderlos, entender cómo ellos tienen el concepto de bailar y qué lenguaje utilizar, Exactamente. porque de lo contrario, pues, vamos a hacer un zapateado de tres. Y, pues, ¿qué es un zapateado de tres? Pues, a veces ni yo lo entiendo, ¿no? Sino que la cuestión lúdica es fundamental Así es. cuando se trabaja la danza, no solamente con los más pequeños, también con todas las edades. La cuestión lúdica nos lleva a que nuestro cuerpo se vaya prestando para los movimientos dancísticos, que no son movimientos comunes, que no hacemos toda la vida, ¿no? Como caminar o esto, pero que con una motivación se logra hacer maravillas, con todas las edades. Así es, maestro. Yo creo que todos tenemos las habilidades para poder desarrollarlo, nada más nos hace falta
motivación por parte del docente. La motivación, fundamental. Y maestro, ¿qué técnicas utiliza usted en su clase para la correcta ejecución de la danza? Ah, Pues yo no tengo una técnica exclusiva, así como que digas, esta es mi rutina. Yo no soy de rutinas. A mí me gusta ir amalgamando lo que me ha permitido la vida aprender en la danza en los últimos 50 años, bueno, más, que tengo 50 y, ¿qué? 55, 56 años en la danza. Y he conocido una cantidad increíble de personas que me han enseñado, algunos en la comunidad, jovencitos, adultos, en fin, y hasta maestros que fueron, que han sido mi soporte, como Josefina Lavalle, Evelia Bernstein, Rosa Reina, Kena Bastien y todos esos, Waldín, mi esposa trabajó con Waldín, fue su alumna. Y entonces, de todos ellos tenemos algo que hemos introyectado y que hemos adaptado a nuestra forma de transmitir la danza, de motivar, de lograr que la gente continúe haciendo danza tradicional sin caer en eso que llaman folclore, porque ya es otro terreno. Y entonces, esto nos permite tener a la mano elementos de diferentes técnicas para ir aplicando conforme la necesidad del grupo o el alumno con el que estamos trabajando. Claro. Sí, pues yo creo que debemos de adaptarnos. Me comentaban otros maestros que la mayoría coincidía que pues utilizan un poco de todo, un poco de yoga, un poco de contemporáneo, un poco de ballet inclusive, un poco de conocimiento de cada uno. Yo creo que no hace mal. Así es, sí tenemos que ser multifacéticos. Así es. Y maestro, cuando, bueno, usted menciona que no lleva su rutina y que solo pues imparte las clases yo creo que al avance que usted va teniendo con sus alumnos, pero ¿qué pasa cuando algunos de sus alumnos pues no están dando el mismo nivel que los otros, o sea, que se van quedando? ¿Qué hacen en esos casos? Darles responsabilidad. A ver, si estamos en una clase, yo veo que Monse está medio quedándose atrás, ¿qué hago? Monse, por favor, ven. Tú le vas a explicar a Pancho esto que estamos haciendo. Entonces te doy una responsabilidad. ¿Qué te hace esa responsabilidad? Poner mayor atención Claro, y enfocar. Pues, ¿cómo le digo a Pancho que esto es así? Y le das ese giro, le das ese sustento y entonces lo entiendes. Mira, Pancho, esto es así. Y en ese momento en que Pancho acepta esa observación, tu conocimiento está consolidándose. así es. Entonces, cuando legamos responsabilidades, crecemos juntos. Sí, muy cierto lo que menciona, maestro. Y como pues, penúltima pregunta, para usted, ¿qué requisitos debe de cumplir una persona para poder ejecutar la danza? Primero, estar consciente de que es parte de su cultura. Sí, no importa. Actualmente todo el mundo quiere bailar Jalisco, Yucatán y Veracruz. Todo el mundo. Cuando me invitan a trabajar, ¿qué quieren? Veracruz, Jalisco y Norte. Todo el mundo quiere eso. ¿Por qué? Pues es una cuestión de cuestión social que arraigó por muchas razones, pero eh, el manejo de la danza tiene que ser en un concepto amplio, Claro. que no todo el mundo piensa que porque viene el 15 de septiembre se tiene que disfrazar de mariachi, porque ni siquiera de charro, y que tiene que ir, es que si no te pones de Jalisco no es noche mexicana, no, puede ir de rarámuri, puede ir
yucateco, puede ir de huasteco, puede ir de cualquier cosa y es mexicano. La aculturización tiene que ser al interior. No tenemos que pensar en que porque el ballet X baila Jalisco, pues todos vamos a bailar Jalisco, porque la gente dice que lo máximo en México es el jarabe tapatío, todo el mundo tenemos que terminar un programa con el jarabe tapatío. O sea, no sé si me estoy saliendo del contexto de la pregunta, No, no te preocupes. pero todo tiene este sentido. La danza en México es el reflejo estricto de la cultura mexicana. Y cultura mexicana es desde los kikapúes en la frontera norte hasta los mayas en la frontera sur y los yaquis y los huastecos y todo el mundo somos parte de. Entonces, si entendemos que la danza en México es el reflejo de nuestra cultura, en momentos enfocados a ciertas regiones o a ciertos grupos étnicos, tenemos más certeza en lo que estamos haciendo. Y dependiendo de esa visión territorial, cultural, étnica, social, histórica, vamos a ir generando en su momento una manera de transmitirla. Y esto nos lleva a que una técnica se genera para cada momento específico de un trabajo de enseñanza dancística. Sí, no podemos ser, por ejemplo, el maestro Rafael Samarripa tiene una técnica que él creó, que se llama técnica raza, y muy padre porque es su técnica. Y aunque la mayoría de nosotros no tenemos registrada una técnica porque no es encuadrada en ciertos movimientos, pues todos tenemos una. Claro. Todos tenemos una que no necesita tener el nombre y darla a conocer como nuestra creación, porque al final de cuentas conjunta elementos que hemos aprendido de diferentes personas. Así es. Coincido totalmente con lo que menciona, maestro. Y como última pregunta, ¿usted qué consejo, qué recomendación daría para los docentes para que hagan más productiva su clase o para que los alumnos tengan un mejor desempeño? Que no piensen en que el alumno tiene que aprender lo que ellos quieren. Es decir, no, es que les voy a poner el jarabe loco y si no se ponen locos, pues no es jarabe. No. El alumno debe tener libertad de expresión. Si yo tengo un grupo de adolescentes de secundaria, les voy a motivar. Les platico un poquito de que los yucatecos hacen o que los veracruzanos o los que, no sé. Y luego exploro con la música. A ver, les voy a poner una música, cada quien baile lo que siente. Y entonces vemos que hay diferentes formas en un solo grupo de expresión de esa música. Y luego de ellos mismos vamos tomando, ay, Panchito, a ti te sale bien padre eso, a ver, diles a tus compañeros, no, pues sí. Y a ver, Juanita, tú, y vamos conjuntando. Y con todo eso que los alumnos aportan, armamos aquellos movimientos, aquellos pasos, aquella expresión que no se salga del contexto de lo que queremos. Claro. Y se arma. Y es muy padre porque los alumnos saben que están creando o recreando más bien, ¿no? Tomando elementos que a lo mejor ni sabían que ellos conocían o que podían hacer, pero que pues lo van logrando. Así es. Y se conforma una creación colectiva que deja contentos a todos los integrantes del grupo y a nosotros como docentes pues, también, porque vemos que no se trata de imponerles que hay que zapatear y que hacer, sino se trata de motivarles y se trata de hacerlos creativos. Esto, ser creativos no significa inventar bailes y vestuarios, sino ser creativos es que lo que tenemos en nuestra cultura se vaya amalgamando de manera que nos dé una forma de expresión, que es la danza. Así es, maestro. Pues muchas gracias, me
Me siento muy identificada con lo que menciona. Yo, soy instructora de un grupo de danza, pero de pequeños, desde los Ujú. 4 años hasta los 12. Entonces, todo lo que menciona en cuanto a las técnicas, lo que menciona en cuanto a su forma de enseñar, pues me siento muy identificada a comparación de mis otros entrevistados que, pues sí, eh, lo hacen de manera diferente, como dice usted, y todos los Claro, demás coincidieron en la técnica raza, en su forma de enseñar. pues es que sí, hay que aprender de todo, sí. Y hay por ahí un librito también de técnica de danza mexicana que hizo Antonio Miranda Ita, no sé si conoces, y también tiene conceptos muy importantes, muy interesantes, pero como te digo, pues todos aprendemos de todos. Un poco de todo nunca se ve mal. Ujú. Maestro, le agradezco mucho su tiempo por permitirme realizarle esta pequeña entrevista y pues es todo un honor y un placer conocerlo Gracias. pues por vía Zoom, de que menos ya espero algún día pues visitarlo y Cuando coincidir. gustes, este, bueno, ahorita que dejes de grabar, Sí, comentamos. claro.